Mi nombre es Diego y tengo 31 años. Vivo en una ciudad pequeña, tranquila, alejada del bullicio y la agitación de las grandes metrópolis. Siempre he sido una persona escéptica. No soy de las que creen en leyendas urbanas ni en cuentos espeluznantes. Trabajo como ingeniero en una empresa que, por decirlo de alguna manera, no tiene gran notoriedad. Sin embargo, fue en un día común, hace casi un año, cuando todo cambió. Mi vida se convirtió en una pesadilla que jamás imaginé. Era una tarde de otoño cuando recibí la llamada. Estaba en mi oficina, revisando unos planos, cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero decidí contestar. Al otro lado de la línea, una voz grave, temblorosa me dijo: Diego Martínez. Respondí afirmativamente sin saber qué esperar. La voz del otro lado no parecía amistosa. Era más bien urgente. Tengo que hablar contigo. Lo que estoy a punto de decirte cambiará tu vida para siempre. Si no haces caso, será demasiado tarde. Te estoy advirtiendo, Diego. La llamada se cortó abruptamente. No entendía qué acababa de suceder. Me quedé en silencio, mirando mi teléfono. Estaba confundido. No reconocía esa voz, ni tenía idea de quién podría ser. Pensé que tal vez era una broma, o alguien tratando de asustarme. Pero algo me decía que no debía ignorarlo. La tarde pasó, pero no pude quitarme la sensación de incomodidad. Esa llamada me dejó pensando, inquieto. Decidí que debía investigar. Aunque no me consideraba una persona supersticiosa, algo en mi interior me decía que debía buscar respuestas. El misterioso llamante. Esa misma noche, decidí hacer algo que normalmente no haría: investigar sobre la llamada. Rebusqué en las redes sociales, pregunté a conocidos. Traté de ver si alguien más había recibido algo parecido. Pero curiosamente, no encontré nada. Decidí no darle demasiada importancia. A fin de cuentas, debía estar equivocado. Quizás alguien con mala intención había jugado conmigo. Pero al llegar la medianoche, mi teléfono volvió a sonar. Era el mismo número desconocido. El miedo me paralizó por un momento. ¿Qué estaba pasando? Al principio dudé, pero al final decidí contestar. La misma voz, grave y seria, volvió a hablarme. No puedes ignorarme, Diego. Estoy aquí para advertirte. Lo que sucedió anoche fue solo el principio. Si no tomas las medidas necesarias, todo se desmoronará. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté, con voz temblorosa. La voz permaneció en silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Luego dijo: el reloj está corriendo y te estoy observando. No me hagas perder el tiempo. Mañana todo será diferente si no actúas a tiempo. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó de nuevo. Mi mente no podía comprender lo que estaba ocurriendo. La sensación de inquietud, de ser observado, de estar atrapado en algo que no entendía, me consumía por dentro. Algo no estaba bien. A la mañana siguiente, todo parecía normal. Desayuné como siempre, me preparé para ir al trabajo y traté de olvidar la extraña llamada. Sin embargo, algo cambió al llegar a la oficina. Cuando me senté en mi escritorio y encendí la computadora, algo extraño sucedió. En mi correo electrónico apareció un mensaje sin remitente, solo con un título que decía: el reloj ya ha comenzado. Al abrirlo me encontré con un mensaje críptico, tan desconcertante que me costó entenderlo. El tiempo se ha detenido.
Pero hay un precio que pagar. Si no actúas ahora, todo lo que amas desaparecerá. El pánico comenzó a apoderarse de mí. ¿Quién sabía lo que había pasado anoche? ¿Cómo sabía mi nombre? No había forma de saberlo. Cerré el correo y traté de seguir con mi día, pero no pude evitar sentir que algo estaba sucediendo fuera de mi control. Esa misma noche, al volver a casa, la llamada volvió a sonar. Esta vez, la voz estaba más grave, más autoritaria. Lo has entendido ahora, Diego. La cuenta atrás ha comenzado. Si no actúas, todo desaparecerá. Todo se desvanecerá como si nunca hubiera existido. No pude dormir esa noche. Las palabras resonaban en mi mente una y otra vez. Y a medida que el reloj avanzaba, me sentía más atrapado en algo que no comprendía. Durante los días siguientes, todo comenzó a desmoronarse. Al principio fueron cosas pequeñas, como si todo lo que conocía estuviera desmoronándose en pedazos. Mis pertenencias desaparecían sin explicación. Las personas a mi alrededor comenzaban a olvidar quién era, y los recuerdos más cercanos se volvían borrosos, como si nunca hubieran sucedido. Al principio pensé que todo esto era producto de la ansiedad, pero pronto me di cuenta de que no era así. El tiempo ya no tenía sentido. Un día, mientras estaba en el trabajo, me di cuenta de que el reloj de la oficina se había detenido en la misma hora exacta en la que recibí la primera llamada. El miedo me invadió al darme cuenta de que todo lo que estaba pasando estaba relacionado con esa voz. Al día siguiente, ya no reconocía a las personas a mi alrededor. Nadie parecía recordar mi nombre, ni quién era. La gente me trataba como si fuera un extraño, como si nunca hubiera estado allí. Intenté buscar respuestas, pero nadie podía explicarme nada. El reloj había comenzado a hacer su trabajo, y yo era parte de algo que no podía controlar. Una noche, decidí enfrentarme a la llamada, enfrentarme a esa voz que tanto me había atormentado. Tomé el teléfono y lo llamé. La voz respondió al instante, como si ya estuviera esperando mi llamada. ¿Qué es lo que quieres de mí?, grité, desesperado. La respuesta fue corta, pero devastadora. Tú ya lo sabes, Diego. Lo que pasa, lo has permitido tú. El tiempo no es solo un reloj. Es un ciclo que debe cumplirse. Y tú, por no actuar, lo has roto. El sonido de la llamada se cortó, y el reloj de mi casa volvió a sonar, marcando la misma hora exacta en la que todo comenzó. Miré alrededor, pero ya nada parecía real. Las sombras se alargaban, y las figuras a mi alrededor se desvanecían como si nunca hubieran existido. Lo que sucedió a partir de esa noche ya no tiene sentido. Quizás no quiera recordarlo, pero lo que sí sé es que la llamada de la medianoche ya no fue solo una llamada. Fue un presagio, una advertencia que no entendí a tiempo. Ahora, ya no soy el mismo. Vivo en un ciclo, una repetición infinita de eventos que ya no puedo controlar. A veces, escucho la voz nuevamente y sé que la cuenta atrás continúa, pero algo me dice que ya es demasiado tarde para cambiar el destino. El reloj sigue corriendo y yo nunca seré libre. Fin.